¡Qué locura, mi gente! Apenas empiezan a salir ya los nuevos iPhone 16 y todas sus versiones, que ya próximamente salen a la venta los últimos dispositivos de Apple, y ya comienzan las filtraciones, las especulaciones de los próximos iPhone 17 y qué vendrán, qué características tendrán, qué será lo nuevo que nos traerá Apple. Se vienen cosas buenas, súper buenas en cuanto a los dispositivos de Apple, cambios grandísimos que no te estarías esperando, y aquí te los vamos a contar, mi gente. El último dispositivo de Apple, el iPhone 16, va a venir con muchísimos cambios, como ya conocemos. Si no has visto estas características nuevas que van a venir a este nuevo dispositivo, les voy a dejar un video por aquí para que puedan ir, pero terminen de ver este para que puedan hacer un resumen y una comparación sobre estos dos dispositivos, el posible iPhone 17 y todas sus versiones y qué cambios tendrán. Habrá un cambio bien importante y se los vamos a decir. Mi gente, el iPhone 17 empiezan las filtraciones y una de estas características importantes es que vamos a cambiar uno de sus 4 dispositivos. Apple ha innovado y ha pensado de que el iPhone Plus, ese iPhone intermedio, saben que hay 4 modelos del iPhone cuando sale siempre el iPhone base, en este caso iPhone 17, iPhone Plus, iPhone Pro y el iPhone Pro Max. Bueno, el iPhone Plus lo va a sacar completamente del mercado. Sí, es una apuesta bien radical, pero sucede que Apple se da cuenta de que estos dispositivos es lo mismo, es el iPhone 16 con más pantalla y no está teniendo mucha repercusión. Este dispositivo no está teniendo mucho éxito. Los usuarios no deciden comprar este dispositivo y decide rediseñar por completo este dispositivo. Pero hay mucho más atrás de todo esto, no solamente un rediseño. Bueno, va a cambiar el nombre a iPhone 17, a partir del 17 iPhone 17 Slim. Como los dispositivos de PlayStation, saben que hay una versión Slim, está la Pro, está la PlayStation normal, la Slim. Bueno, este va a ser ultra delgado, ultra fino, mi gente. Y las personas van a decir ahora, bueno, se me puede romper, tan delgado, tan delicado, podría romper, pero siempre hay usuarios que les gusta este tipo de dispositivos bien minimalistas, bien delicados, así que siempre habrá usuarios para este tipo de dispositivos. Según las nuevas filtraciones, podría haber un cambio que a lo mejor no les va a gustar a mucho, y es la eliminación de los cables. Apple podría estar trabajando en eliminar por completo los cables de cargas. Esos puertos, los puertos de carga de nuestro teléfono inteligente, podría estar en riesgo, podría ser eliminado con el iPhone 17 y algunas de sus versiones. Algo que ya las personas poco a poco han ido eliminando el uso del cable para sus dispositivos. Ya cobra menos sentido el utilizar un cable, como fue en su momento la eliminación de los audífonos por cable con la llegada de los audífonos por Bluetooth. Bueno, con la llegada también de la carga inalámbrica, posiblemente ya vayan a empezar a eliminar los cables en nuestros dispositivos iPhone. Otro aspecto que nos dice que cada vez utilizamos menos los dispositivos con cable es el tema del almacenamiento. Con la llegada del almacenamiento en la nube, con la llegada de la transferencia de archivos, ya sea multimedia, por redes Wi-Fi o por redes inalámbricas, redes locales. También con estas plataformas que utilizan la internet para almacenar información y compartirla entre dispositivos, cada vez usamos menos este tipo de dispositivos con cable. Y sin duda, algo que ha venido a quedarse es la integración de los dispositivos como uno solo, como hace ya algunos años ha venido haciendo la empresa de Apple con sus dispositivos, con ese gran ecosistema que ha creado. El que sin necesidad de cable podemos comunicarnos en una red interna y compartir información en tiempo real con todos nuestros dispositivos. Otra de las predicciones que ya se hacen ver es la llegada de mucho más megapíxeles, un aumento de megapíxeles en las cámaras de nuestros iPhone. En la cámara trasera
nos vamos a encontrar con un aumento en las tres cámaras de 48 megapíxeles. Y en la cámara delantera vamos a tener un aumento de hasta 24 megapíxeles, algo que muchos usuarios ya estaban esperando que Apple innovara y ampliara esta capacidad de megapíxeles para mejorar la imagen de nuestras fotografías y videos. También con el rediseño del nuevo iPhone 17 Slim podríamos estar viendo un cambio en la posición de las cámaras, situando las mismas hacia el centro superior de nuestro iPhone. Y si nos vamos hacia lo que sería el aspecto físico, nos vamos hacia la pantalla, podríamos estar viendo ya la llegada de los 120 Hz a todos los modelos de las versiones del iPhone 17 en este 2025. Sin lugar a dudas, a partir de la llegada del nuevo iPhone 16 y el próximo lanzamiento de los nuevos modelos del iPhone 17, estaríamos viendo los cambios más grandes en cuanto a cómo conocemos a los iPhone. Una estrategia la cual la empresa de Cupertino está llevando a cabo frente a los ojos de sus usuarios, trayéndonos lo que todos estábamos esperando: avance e innovación en unos dispositivos que llevan muchos años sin sufrir muchos cambios relevantes. Otro aspecto que sin duda apunta a la eliminación de los puertos de cargas en los próximos iPhone 17 es la integración de una nueva cubierta para la batería. Las modificaciones que va a sufrir la batería en el próximo iPhone 16 apunta a que el próximo que viene, el iPhone 17, podría eliminar ese puerto de carga. ¿Por qué? Porque el material con el que va a estar recubierto la batería va a ser acero, un material que teóricamente va a disipar el calor de la batería, logrando una mejor eficiencia energética y ampliando la vida útil de la batería, lo cual, si vamos al aspecto de la carga inalámbrica, la cual podría degradar la batería por el sobrecalentamiento, este material podría lograr la disminución de ese sobrecalentamiento al usar la carga inalámbrica. Y sin duda, un aspecto que podría estar animando a Apple a una remodificación, a una reestructuración de los dispositivos y a la eliminación de este puerto, que hago hincapié en la eliminación de este puerto que podría ser ya en el iPhone 17, es el tema de la Unión Europea y las demandas impuestas hacia Apple, la cual obligó a Apple a eliminar ese puerto que antiguamente utilizaba el Lightning para utilizar el puerto tipo C, pero ahora los obliga a que sus dispositivos cumplan con las nuevas normativas de telefonía celular para la fácil reparación de los dispositivos móviles, lo cual esto podría eliminar esa resistencia al agua en los dispositivos, y Apple podría estar innovando en reducir todos esos agujeros que vienen en nuestro iPhone, por los cuales puede meterse la humedad, el agua, los líquidos, y al eliminar el puerto estaría eliminando un orificio muy grande por el cual entraría la humedad, el agua, haciendo nuestro teléfono inteligente más hermético y fácil a la vez para poderlo abrir y reparar. También con estas filtraciones nos hemos animado a pensar de que Apple podría estar trabajando no de ahora, sino ya hace algunos años en un rediseño de sus dispositivos. Ya lo estamos viendo desde la llegada de la iPad, que llegó muchísimo más delgada, muchísimo más fina. También con la llegada del nuevo Apple Watch Serie X, que llegó con un rediseño muchísimo más delgado, más minimalista, más clásico. Entonces también lo podemos ver en las últimas MacBook, que vinieron muchísimo más ultra delgadas. Entonces este rediseño podría estar llegando poco a poco a todos los dispositivos y progresivamente llegar a lo que es el iPhone 17, llegar con un rediseño ultra delgado. Todo apunta a un rediseño ultra delgado, a cambiar lo que sería eliminar el puerto de carga para eliminar la carga por cable y utilizar la carga inalámbrica. Viene también con los nuevos procesadores A19 Bionic, que vienen a impulsar el uso de la inteligencia artificial, la cual se va a estar ejecutando en nuestro dispositivo iPhone para proteger nuestra información con unos chips mucho más cargados. El uso de la inteligencia artificial es muy buena, mi gente, está llegando, se está desarrollando, aunque todavía no está bien complementada, todavía le falta mucho por trabajar, y más a Apple
que está llegando a esta herramienta nuevo, como podríamos decir, pero con Siri supercargada. Todos estos cambios son puras especulaciones, son filtraciones, sí, de buenas fuentes, y son cosas que todavía faltan por llegar. Vendrán muchísimas más filtraciones con la llegada del nuevo iPhone 16. Posteriormente comienzan, ustedes saben ya, las filtraciones, las especulaciones, la llegada de nuevos diseños. Muchas personas intentan descifrar cómo será el próximo dispositivo de Apple, pero aquí en este canal le estamos dando la primicia de todo lo que conocemos hasta el día de hoy, de lo que podría llegar al nuevo iPhone 17. Así que si tienes duda de esperarte, comprar el 16, comprar el 17, vete el video que acabamos de subir hace unos días de las características que vendrán a este iPhone 16 y si sería bueno para ti comprarte este dispositivo. No te olvides de suscribirte para estar atento a todos los videos que subimos todas las semanas, y sin más nos despedimos hasta un próximo video. ¡Chao!